Capítulo 1. El manuscrito escondido. La primera vez que gemí rezando no fue por devoción, ni por dolor, sino por una palabra que no debía pronunciar. Lo supe en el instante en que la sílaba se rompió en mi lengua y el aire de la sacristía se volvió espeso, tibio, como si alguien hubiera acercado su aliento a mi oído. El candil parpadeó. El silencio del convento, tan duro como la piedra, pareció abrir una grieta por la que respiró algo antiguo. Yo no buscaba nada prohibido, ordenaba cajones, doblaba corporalitos con dedos dóciles, como me habían enseñado. Detrás de un paño bordado, hallé el lomo curtido de un libro que no había visto jamás. No tenía título en la cubierta, solo una cruz grabada con una línea oblicua, como un tajo. Cuando lo abrí, el olor a cera vieja y a humo me subió a la cabeza. Entre salmos y letanías se escondía un folio cosido con hilo rojo. Arriba, en latín torcido, alguien había escrito: «Oratio que no merece ser oída en el cielo». Leí en voz baja. Por curiosidad, «Pronúnciala entre respiraciones», decía una glosa al margen, «para que el cuerpo reconozca lo que la boca niega». Sonreí, escandalizada por mi propia osadía. Nadie me veía. Repetí despacio, con cuidado de no tropezar en las sílabas como en piedras húmedas. Fue entonces cuando la palabra, esa palabra que no voy a escribir aquí, encendió una mecha invisible. El escalofrío me nació bajo el hábito, subió por el vientre como un hilo de fuego delicado, y mi garganta, traicionera, dejó salir un gemido breve, redondo, imposible de confundir. Me llevé la mano a la boca. El sonido rebotó en la madera del confesionario vacío, en la plata opaca del cáliz sin vino, y volvió a mí enriquecido, como si no estuviera sola. El candil se apagó sin humo. En la penumbra, las letras del folio brillaron un instante, como si fueran húmedas. Cerré el libro de golpe. El golpe, sin embargo, no sonó. Fue un silencio hueco, irregular, tan vivo que tuve la certeza de que el manuscrito respiraba. Regresé a mi celda contando los pasos para recuperar el pulso. Cada paso, un latido, cada latido, un recuerdo del calor que seguía latiendo en mí, obstinado, obediente a una música que no sabía tocar. Me senté en el camastro y recité un Ave María con la voz más neutra que pude. Quise cancelar el temblor, pero en el borde de cada palabra, Ave, plena, Dominus, se me escapaba un suspiro que no pertenecía al rosario ni a la disciplina. Pensé en la Madre Superiora, en su mirada que atraviesa hábitos y secretos. Pensé en el Padre Confesor, en sus silencios largos, y volví a pensar en el libro. Esa noche no dormí. En la pared, el crucifijo parecía más pesado, como si los clavos cargaran mi respiración. A la hora de maitines, un rumor recorrió el claustro, mínimo, como agua que se aprende un camino. Creí oír mi propio gemido repetido por las piedras. Apenas un eco. Me juré no volver a abrir el manuscrito. Al amanecer, bajo la puerta, encontré una tira de papel arrancada del mismo folio, con la caligrafía temblorosa de una desconocida. Cada gemido es una llave. Lo que has abierto te buscará. No sé cuántas puertas tiene un convento construido sobre plegarias. Solo sé que esa palabra, la que no repetiré, quedó en mi boca como un sabor nuevo. Y el día, por primera vez desde mis votos, amaneció con la forma exacta de una tentación. Capítulo 2. El primer gemido. La celda era un ataúd de piedra donde cada respiración mía quedaba encerrada. Esa noche, mientras el convento se hundía en su silencio habitual, sentí que el manuscrito me quemaba todavía entre las costillas, aunque lo hubiera dejado cerrado en la sacristía. Las palabras prohibidas no se leen una sola vez, se clavan, se multiplican como raíces negras. Me arrodillé frente al crucifijo, con el hábito apretado contra la piel húmeda. Quise rezar el rosario, pero las cuentas de madera me parecían demasiado frías para la fiebre que me habitaba. Los labios buscaron por sí solos aquella oración torcida. Apenas susurré la primera frase, y el aire cambió. El olor a cera derretida se mezcló con algo más íntimo,
como si mi propio cuerpo transpirara incienso. Entonces sucedió. El gemido se abrió paso entre las sílabas como agua que rompe una compuerta. No fue débil ni tímido, sino hondo, casi un lamento de placer contenido. Mi frente se inclinó al suelo, y mis manos se crisparon en la sábana áspera del camastro. Sentí como cada palabra de la plegaria prohibida se hundía en mi carne, y cada vez que la repetía, un estremecimiento más fuerte me arrancaba otro suspiro, otro temblor. Pensé en detenerme. Recordé las advertencias, los sermones, los ojos vigilantes de la Madre Superiora, pero cuanto más intentaba callarme, más poderoso nacía el eco en mi garganta. Y lo más terrible, juraría que no rezaba sola. Había un segundo aliento acompasando mis gemidos, una respiración invisible que subía y bajaba conmigo. Las paredes de piedra parecían transpirar. Escuché un crujido en el crucifijo, como si la madera quisiera partirse. Cerré los ojos, buscando refugio, pero lo que vi en la oscuridad fue peor, un destello fugaz de mí misma desnuda, con los labios abiertos pronunciando la plegaria, mientras una sombra sin rostro me sostenía por la cintura. El miedo me cortó el aire, pero el gemido siguiente salió aún más largo, más inevitable. Me mordí el hábito, rogando que nadie escuchara. Sin embargo, al otro lado de la puerta de mi celda, juraría que unos pasos se detuvieron. Mi piel se heló. ¿Había sido tan fuerte? ¿Había resonado mi voz en los corredores? El silencio posterior me golpeó como una campana. Los pasos desaparecieron. Capítulo 3. Confesión torcida. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por no dormir, decidí acudir al confesor. El peso de mis gemidos nocturnos me hundía como una piedra al cuello. Quería liberarme, arrancar de mí el veneno de esas palabras prohibidas. El padre Julián me esperaba en el confesionario, con su voz grave y su silencio más grave aún. Me arrodillé, el velo húmedo de sudor aún pegado a la frente. «Padre», dije en susurro tembloroso, «he sentido cosas que no sé nombrar». Rezando, mi voz no es solo oración, se quiebra, gime, como si no fuera mía. Hubo un silencio, un suspiro del otro lado de la rejilla. Luego, con calma medida, respondió, «El enemigo se viste de gozo para tentar. Cuéntame exactamente qué pronunciaste». Quise resistir, cerré los labios, pero la lengua me traicionó. La palabra prohibida, aquella que debía permanecer oculta, brotó con fuerza, como si alguien me hubiera empujado desde dentro. Al pronunciarla, el confesionario entero se estremeció, la madera crujió, el aire se espesó como incienso maldito. El padre Julián se removió inquieto. No lo veía, pero sentí su respiración acelerada. Era más rápida, más fuerte, como si cada sílaba mía lo golpeara en el pecho. «Basta», ordenó, pero su voz no sonaba firme. Me llevé la mano a la boca, horrorizada. No era solo un gemido lo que había escapado, sino un gemido que no estaba solo. Hubo un eco, profundo y masculino, que no provenía de mi garganta. Por un segundo pensé que era él, el confesor, pero aquel tono era más antiguo, más animal. «Padre, ¿lo escuchó?», pregunté, con lágrimas en los ojos. Silencio. Luego, una respiración rota, casi un jadeo. Supe que lo había escuchado. Supe también que no era indiferente. Algo en su voz se quebró cuando murmuró, «Escribe esa palabra. No la pronuncies más. Escríbela y entrégamela mañana». Asentí, temblando. Salí del confesionario con las piernas débiles, como si hubiera corrido un largo camino. En los corredores, las hermanas me miraban de reojo. ¿Habían oído algo? ¿Mis gemidos atravesando la madera? Esa noche, en mi celda, intenté escribir la palabra en un papel. La pluma resbaló entre mis dedos. Cada trazo se curvaba solo. Capítulo 4. La hermana que escuchaba detrás de la puerta. Creí que mis secretos quedaban enterrados en la madera del confesionario, pero esa noche descubrí que no era así.
La tentación tiene oídos. Y en el convento, los muros no callan, repiten, filtran. Entrega lo prohibido a quien se atreve a acercarse demasiado. Me arrodillé en mi celda para rezar, con la determinación de no pronunciar aquella palabra maldita, pero bastó que mis labios rozaran el comienzo de la oración prohibida para que un calor subiera desde mis entrañas. El gemido nació otra vez, húmedo, largo, tan fuerte que sentí vergüenza de mi propia voz. Fue entonces cuando lo escuché, un roce leve al otro lado de la puerta, como tela deslizándose sobre piedra. Mi corazón se paralizó. Alguien estaba allí. Mi instinto me gritaba que callara, pero el cuerpo me traicionó. Cada frase de la plegaria se mezclaba con otro gemido, y cada gemido parecía llamar al oído invisible que vigilaba en el pasillo. La madera de la puerta crujió. Podía sentir una respiración pegada a las rendijas. La imaginé, una hermana con las manos crispadas en el hábito, los ojos abiertos en la penumbra, escuchando cada sonido que escapaba de mi garganta. El pudor se deshizo en miedo y deseo. Parte de mí quería callar. Otra parte quería que siguiera allí, oyéndome, atrapada en el mismo pecado compartido. De pronto, el crucifijo de mi pared se inclinó ligeramente, como si el clavo que lo sostenía ya no resistiera. El movimiento sacudió mi celda, y el aire se cargó de un susurro que no venía de mis labios. No está sola. Me quedé inmóvil, jadeando. Del otro lado de la puerta, la respiración se quebró en un sollozo ahogado. Reconocí el timbre, era Sor Ángela, la más joven de todas. Aquella que rezaba con una devoción inocente. Ahora la imaginaba con las manos temblando contra la madera, conteniendo el propio cuerpo que se rebelaba al escucharme. Un golpe seco interrumpió la tensión, pasos apresurados en el corredor. La Madre Superiora llamando al rezo de maitines. El ruido de la huida de Sor Ángela se perdió entre los cánticos. Yo quedé arrodillada, con las mejillas ardiendo. Esa madrugada, en el coro, sentí su mirada fija sobre mí. No era de juicio ni de inocencia, era de complicidad. Cada nota del salmo común llevaba escondida una vibración que solo nosotras entendíamos. Comprendí con un estremecimiento que mi pecado ya no era solo mío. La oración prohibida había tocado Capítulo 5, el crucifijo que sudaba. Esa noche el aire del convento pesaba como si llevara siglos detenido en los pasillos. El silencio no era de paz, sino de espera. Me encerré en mi celda con la sensación de que cada piedra respiraba conmigo, acechando el instante en que mi voz volviera a traicionarme. Me arrodillé frente al crucifijo, decidida a rezar solo plegarias comunes, sin pronunciar la palabra que me había convertido en presa de mis propios gemidos. Sin embargo, bastó con cerrar los ojos para sentir un cosquilleo recorrerme el vientre, como si la oración prohibida se murmurara sola dentro de mi sangre. La primera sílaba escapó, ahogada, luego la segunda, y mi cuerpo ya estaba perdido. El gemido se abrió paso entre dientes, hondo, casi animal, y me doblé sobre el suelo frío. Con cada exhalación, el calor crecía y me incendiaba desde dentro. Entonces, algo imposible sucedió. El crucifijo de la pared, ante el cual tantas veces lloré mis culpas, comenzó a humedecerse. Una gota oscura descendió desde el rostro de Cristo, no de sangre, sino de un sudor tibio que brillaba a la luz temblorosa de la vela. Se deslizó por la madera hasta la punta de la cruz, cayendo al suelo como una lágrima viva. Me acerqué con el corazón golpeando en mis sienes. Extendí los dedos y toqué aquella humedad. Era real, cálida, casi carnal. El crucifijo respiraba conmigo. Sentí que cada gota respondía a mis gemidos, como si compartiera mi agonía secreta. En ese instante, un crujido detrás de la pared me hizo estremecer. Alguien escuchaba. No sabía si era Sor Ángela otra vez o alguna presencia sin nombre, pero sentí el ardor de una mirada invisible. En vez de huir, mi cuerpo se arqueó con violencia, como si la fuerza oculta quisiera obligarme a continuar. Los susurros comenzaron. No venían de mi boca, sino de la madera del crucifijo.
Voces entrecortadas. Mitad oración, mitad gemido, repitiendo en coro la palabra prohibida. Me tapé los oídos, pero la voz estaba también en mi pecho, latiendo dentro de mí. De rodillas, levanté la vista y juraría que los ojos del Cristo tallado se habían entreabierto, húmedos, brillantes, fijos en mí. El gemido que me arrancó el alma en ese momento no fue de placer ni de miedo, sino de algo que mezclaba ambas cosas hasta confundirme. Apagué la vela con manos temblorosas, como si la oscuridad pudiera devolverme el control, pero en la penumbra. Capítulo 6. El espejo del coro. La capilla estaba sumida en una penumbra de cera consumida y cantos apagados. Era mi turno de rezar en el coro, frente al gran espejo que colgaba en lo alto, vestigio de un tiempo en que las hermanas contemplaban su pureza al entonar los salmos. Nadie lo miraba ya. Decían que reflejaba lo que no debía ser visto. Me acomodé en el banco, el hábito rozando mis piernas como una cárcel de tela. Cerré los ojos, intentando recitar una plegaria común, pero la oración prohibida palpitaba en mi lengua como una serpiente ansiosa por salir, y apenas pronuncié la primera sílaba, el aire se quebró, un gemido profundo escapó de mí, como un eco que no pertenecía al coro sino a un cuerpo rendido. Abrí los ojos con sobresalto y me encontré con el reflejo en el espejo. Mi sangre se heló, no veía a la monja recogida, con velo y hábito, sino a una figura desnuda, con el rostro enrojecido y los labios entreabiertos. Era yo, pero despojada de toda pureza. El reflejo se arqueaba al ritmo de mis gemidos, mostrando lo que mi carne callaba bajo la tela. Sus manos recorrían su cuerpo con descaro, como si cada palabra de la plegaria prohibida la acariciara. Intenté apartar la mirada, pero estaba atrapada. Era como mirar un segundo yo, poseído por la oración que no debía existir. Detrás de mi reflejo, una sombra alada apareció, sin rostro, sin nombre. Sus dedos negros se apoyaban en mi cintura reflejada, obligándome a inclinarme más, a dejar escapar sonidos que jamás me atrevería a emitir frente a las hermanas. La visión era insoportable y deliciosa a la vez. Quise gritar, romper el espejo, pero mis labios solo encontraron la palabra prohibida. La repetí sin querer, y mi reflejo gemía más alto, con una voluptuosidad que me encendía de vergüenza. Un murmullo de pasos en el pasillo me hizo volver en mí. Sor Ángela asomó la cabeza por la puerta, atraída por el eco de mis sonidos. El espejo, como burlándose, se quebró en una sola línea vertical, dejando mi reflejo desnudo dividido en dos mitades. Ella me miró con los ojos abiertos de par en par, no por escándalo, sino por hambre, como si hubiera visto algo que también deseaba sentir. Yo, jadeante, me abracé al hábito tratando de cubrir un cuerpo que ardía bajo la tela. El espejo, aunque rajado, todavía palpitaba como un corazón brillante en la penumbra. Comprendí que el coro ya no era lugar de oración. Capítulo 7. Tentación en el confesionario. El confesionario siempre había sido un lugar de alivio, un rincón oscuro donde dejar caer las culpas como piedras en un pozo. Pero aquella noche, la madera ya no olía a incienso ni a cera bendita. El aire dentro estaba cargado, espeso, como si cada astilla recordara mis gemidos anteriores. Me arrodillé con el corazón golpeando contra las costillas. Al otro lado, el padre Julián aguardaba en silencio. No vi su rostro, solo escuché el roce de su respiración, lenta, contenida, como si temiera que una sola palabra lo delatara. Padre, murmuré, con la voz quebrada, no puedo dejar de repetirla. Esa oración me arrebata el cuerpo. No soy yo quien gime, es algo que se sirve de mí. Hubo un largo silencio. Creí que me reprendería, que me impondría penitencia, pero en vez de eso, escuché un sonido inesperado, un leve golpe, como si su mano se hubiera cerrado con fuerza sobre la madera. Repítela, susurró, con una voz más grave de lo habitual. Aquí, ahora, quiero oírla. El alma se me heló y se me encendió a la vez. Su orden no era de sacerdote,
sino de hombre que ya había cruzado el límite. Mi garganta dudó, pero la palabra prohibida se abrió camino, húmeda, como saliva. Apenas la pronuncié, mi cuerpo se arqueó, y un gemido brotó, más fuerte que nunca, más íntimo que cualquier plegaria. Del otro lado, escuché su respiración acelerarse hasta convertirse en jadeo. La rejilla que nos separaba parecía vibrar, como si fuera demasiado frágil para sostener el peso de dos almas condenadas. «Basta», exclamó de pronto, aunque su voz sonaba rota, como si rogara y deseara a la vez. Yo temblaba, incapaz de detenerme. Cada vez que repetía la oración, el confesionario se oscurecía más, y sentí una mano invisible rozando mi nuca, inclinándome hacia adelante, obligándome a gemir en su oído. Entonces sucedió lo imposible, la rejilla dejó escapar una brisa cálida, como un aliento que no podía pertenecer a ningún humano. Era la misma sombra alada que había visto en el espejo, ahora respirando entre nosotros, excitando cada fibra de mi ser. El padre Julián jadeó con un estremecimiento que me heló la sangre. No sé si fue miedo o deseo lo que lo hizo huir, pero escuché su puerta abrirse bruscamente, y sus pasos retumbaron en la capilla vacía. Quedé sola, gimiendo contra la madera húmeda, con la certeza de que ya no era mi voz la que rezaba, sino la de una presencia que se había adueñado de mí. Desde ese instante, el confesionario dejó de ser un refugio, se convirtió en una cama oscura, donde cada suspiro mío quedaba grabado como un pacto silencioso con aquello que ni el sacerdote ni yo sabíamos nombrar. Capítulo 8. El ángel caído. El amanecer no trajo consuelo. En el claustro, las campanas repicaban con su habitual monotonía, pero a mí me sonaban como cadenas. Había pasado la noche entera temblando, recordando el aliento caliente que había sentido en el confesionario. No era humano, y sin embargo, mi cuerpo lo había recibido como si lo esperara desde siempre. Esa tarde, me ordenaron limpiar la capilla mayor. El eco de mis pasos entre los vitrales me acompañaba como un latido ajeno. Intenté concentrarme en barrer el polvo de los bancos, pero la tentación me perseguía, aquella oración prohibida. Mi garganta la anhelaba como si fuera agua en el desierto. Cedí, murmuré las primeras sílabas, y mi voz se quebró en un gemido que resonó contra la cúpula. El aire cambió, se volvió más denso, vibrante. Una ráfaga oscura apagó las velas, y el silencio fue roto por un batir de alas invisibles. Entonces lo vi. Al pie del altar apareció una figura alada. No era luminosa, no cantaba gloria. Sus plumas estaban manchadas de sombra. Algunas goteaban un líquido oscuro que parecía sudor y sangre mezclados. Su rostro era bello, demasiado bello para ser soportado, pero sus ojos brillaban con deseo, no con santidad. Se inclinó hacia mí, sus alas se desplegaron, llenando la capilla con un ruido que me hizo arder la piel. Una voz grave, más antigua que las campanas, susurró en mi oído: tus gemidos me han traído. No soy demonio ni ángel puro, soy lo que despiertas cuando rezas donde no debes. Me arrodillé, temblando entre miedo y una atracción abrasadora. Su sombra me cubría entera. El crucifijo del altar crujió como si quisiera desprenderse, incapaz de presenciar el encuentro. El ángel caído me rozó con la punta de sus dedos. El contacto fue fuego y hielo al mismo tiempo. Mi cuerpo se arqueó involuntariamente, arrancando un gemido aún más intenso, y sus alas se estremecieron como si se alimentaran de mi voz. Cada vez que pronuncias esa palabra, dijo con sonrisa torcida, me llamas. Y cada vez que gimes, me fortaleces. Sentí que mi carne se dividía entre dos mundos, la pureza que juré al vestir el hábito, y la tentación que ahora me abrazaba en la penumbra. Las paredes de la capilla parecían inclinarse, como si quisieran escuchar también. Quise resistir. Me cubrí el rostro con las manos, suplicando un Ave María, pero lo único que salió de mis labios fue la oración prohibida, y con ella, el ángel me rodeó por completo. Capítulo 9. La misa interrumpida.
La Madre Superiora había ordenado una misa especial al amanecer, como si presintiera que la calma del convento se resquebrajaba. Todas las hermanas debíamos reunirnos en la capilla, con los cantos más puros en los labios, pero yo sabía que en mi garganta no quedaba pureza, solo la palabra prohibida, dormida, esperando escapar. El incienso llenaba el aire de humo plateado. Me senté en el coro, con las cuentas del rosario entre los dedos, fingiendo devoción. El padre Julián inició la liturgia con voz grave, intentando ocultar el temblor que aún lo habitaba desde el confesionario. Yo bajé la vista, rogando que la sombra alada no apareciera entre nosotras. Todo parecía normal hasta que comenzó el canto. El coro se elevó en latín, y mi voz quiso unirse a la de las demás, pero en lugar del Kyrie eleison, de mi boca brotó la sílaba maldita. La primera, apenas un susurro; la segunda, más fuerte; la tercera, inevitable. Y entonces mi gemido retumbó en la capilla entera, tan claro y carnal que cortó los salmos como un cuchillo. Las hermanas callaron de golpe, los ojos se clavaron en mí, horrorizados y fascinados a la vez. El padre Julián se quedó inmóvil, el cáliz en alto, con vino temblando dentro. El silencio duró un instante que parecía eterno, hasta que mi voz, desobediente, volvió a repetir la oración prohibida. Esta vez no era un susurro, resonó con un eco que no pertenecía a este mundo. Entonces sucedió lo imposible. Los vitrales comenzaron a sudar gotas rojas, como si lloraran sangre bajo la luz del amanecer. El crucifijo mayor del altar se inclinó, y un gemido colectivo, mezcla de placer y dolor, llenó el aire. No venía de mí, sino de las paredes mismas del convento. Algunas hermanas cayeron de rodillas, tapándose los oídos. Otras, en cambio, dejaron escapar sus propios gemidos, contagiadas por mi voz, como si una fiebre invisible recorriera sus cuerpos. El coro de oraciones se transformó en un coro de suspiros, jadeos, sollozos. La misa dejó de ser misa. El padre Julián gritó, silencio, pero su voz fue tragada por el eco de mis palabras prohibidas, repetidas una y otra vez por lenguas que no debieron conocerlas. Su rostro se desencajó, entre furia y deseo. El cáliz cayó de sus manos, derramando vino que parecía. Capítulo 10. El cuerpo como altar. La capilla quedó en silencio tras la misa interrumpida, pero ese silencio no era paz, era un vacío expectante, como si los muros aguardaran el próximo gemido para llenarse de vida otra vez. Yo me refugié en mi celda, con las manos temblorosas, el hábito pegado a mi piel húmeda y la certeza cruel de que ya no era dueña de mi voz. Esa noche, mientras todas dormían, me arrodillé frente al crucifijo que aún sudaba en la pared. Quise rezar un Padre Nuestro, pero mi garganta se negó. En cambio, las palabras prohibidas salieron solas, cada sílaba más pesada y más dulce que la anterior. El aire de la celda se volvió espeso, vibrante, como si alguien respirara encima de mí. Entonces lo comprendí, ya no necesitaba un libro, ni un espejo, ni siquiera el confesionario. Yo misma me había convertido en el altar. Cada parte de mi cuerpo respondía a la oración. Cada músculo se tensaba como cuerda de violín al pronunciarla, y cada gemido era incienso subiendo al cielo o al infierno. Me tendí sobre el suelo frío, y sentí que la piedra ardía bajo mi espalda. Las sombras de la habitación se alargaron, formando figuras que se inclinaban sobre mí, como monjas invisibles rezando conmigo, pero sus rezos eran jadeos, y su coro era mi respiración quebrada. De pronto, la puerta se entreabrió con un chirrido. Una silueta delgada apareció en el umbral, Sor Ángela. Sus ojos brillaban en la penumbra, atrapados entre inocencia y deseo. No dijo palabra. Se acercó, se arrodilló junto a mí, y sin necesidad de escuchar la plegaria completa, sus labios comenzaron a repetirla conmigo. El eco de dos voces prohibidas llenó la celda, y con cada repetición, las sombras se agitaban, creciendo, cubriéndonos como un manto. Sentí sus dedos rozar los míos, temblorosos,
y por un instante creí que el convento entero latía bajo nuestro contacto. El crucifijo en la pared se sacudió violentamente, como si no soportara ser testigo. De él cayeron gotas ardientes que mancharon la piedra como lágrimas de fuego. El olor era insoportable y exquisito a la vez, un incienso profano que me hizo gemir más alto. Sor Ángela me miró con los labios entreabiertos, su rostro iluminado por la fiebre del mismo pecado. Comprendí, en un destello de terror y entrega, que no era solo yo quien había sido convertida en altar, ella también. Cada oración prohibida nos transformaba en templos vivientes, abiertos a lo que fuera que nos escuchaba desde arriba o desde abajo. Y en ese instante, capítulo 11, las hermanas poseídas. El convento ya no respiraba silencio. Desde la misa interrumpida, los muros parecían llenos de un murmullo constante, un rumor de voces que no provenía de las bocas, sino de las piedras mismas. Cada pasillo olía a incienso mezclado con algo más íntimo, como sudor contenido entre plegarias. Yo caminaba con la cabeza baja, fingiendo obediencia, pero mis pasos temblaban. El eco de la oración prohibida se arrastraba detrás de mí como un animal invisible, y no era la única. Esa noche, durante la vigilia, lo comprobé. La capilla estaba en penumbra, apenas iluminada por velas que chisporroteaban. Las hermanas rezaban en círculo, susurrando letanías. De pronto, una de ellas, Sor Inés, la más severa, la que siempre vigilaba con ojos de cuchillo, dejó escapar un gemido, suave, quebrado, que heló la sangre de todas. Se llevó la mano al pecho y, con los labios temblorosos, pronunció la misma palabra maldita que había nacido tantas veces en mi boca. El círculo se rompió. Algunas retrocedieron horrorizadas, otras se quedaron paralizadas, y otras comenzaron a repetirla, una tras otra, como una infección. Las voces se mezclaron, primero tímidas, luego cada vez más fuertes. En pocos segundos, la capilla se convirtió en un coro impuro, gemidos, respiraciones entrecortadas, las oraciones prohibidas saliendo de gargantas que nunca habían conocido el pecado en voz alta. Yo me arrodillé, con lágrimas ardiendo en los ojos. No era alegría ni terror, eran las dos cosas al mismo tiempo. Mis gemidos se unieron a los suyos, y sentí como una corriente oscura recorría el suelo de la capilla, trepando por las columnas, acariciando el techo. De pronto, las velas estallaron, derramando cera líquida que caía como lluvia ardiente. El crucifijo mayor se inclinó otra vez, y juraría que una sombra alada descendió lentamente, batiendo las alas sobre nosotras como un director de coro que celebraba su obra. Las hermanas no parecían asustadas. Sus rostros estaban transformados, enrojecidos, iluminados por un gozo prohibido. Sus manos se crispaban en el hábito. Sus voces se quebraban en unísonos gemidos. Yo las miraba y comprendía. La oración que una vez me había condenado en soledad ahora había poseído al convento entero. La Madre Superiora intentó imponer orden, golpeando el suelo con su báculo, pero su voz fue tragada por la marea de suspiros, y lo más aterrador, sus propios labios comenzaron a temblar. Vi con claridad cómo la palabra prohibida se abrió paso en su capítulo 12, el fuego en el claustro. El amanecer no trajo alivio. El convento amaneció cubierto de un silencio extraño, el silencio de quien ha pecado en coro y ahora guarda el secreto como un tesoro ardiente. Las hermanas caminaban con los ojos encendidos, como si hubieran probado un vino oscuro que las mantenía despiertas aún en la penumbra. Yo sabía que algo había cambiado para siempre. Mi voz ya no era la única grieta. Todo el convento respiraba la oración prohibida. Y aquella noche, cuando el claustro debía llenarse de cantos suaves, ocurrió lo inevitable. Comenzamos con rezos comunes, Ave Marías que caían pesadas, torpes, sin vida, pero bastó un gemido involuntario, no sé si fue el mío o el de Sor Ángela, para que el aire se quebrara en 1000 pedazos. Entonces, una tras otra, todas pronunciamos las palabras prohibidas. La fiebre volvió, más fuerte que nunca. El claustro entero tembló.
Las velas se apagaron sin viento, y una llamarada invisible se alzó desde el suelo. No quemaba la madera ni las paredes, pero ardía en la carne y en el alma. Era un fuego que lamía por dentro, que nos hacía gemir como si cada sílaba fuera brasa. Las columnas se iluminaron con lenguas rojas que no dejaban ceniza, pero en cada reflejo vi rostros desconocidos, ancianos, demoníacos, ángeles deformes, todos murmurando la misma plegaria. Las hermanas caían de rodillas, con los hábitos desgarrados por sus propias manos, ofreciendo sus cuerpos como si fueran velas humanas. Cada gemido se elevaba como una chispa, y juntos formaban un incendio que no podía verse, solo sentirse, un calor insoportable que nos envolvía, arrancándonos lágrimas de éxtasis y de dolor. La Madre Superiora, en medio del caos, alzó el crucifijo dorado para contener la marea, pero el fuego invisible se enroscó en la cruz, tiñéndola de negro. El Cristo tallado abrió los labios, lo juro, y un lamento salió de su boca de madera, un lamento que se confundió con nuestros gemidos. Yo me derrumbé sobre las losas frías, con la piel ardiendo, la garganta rota de tanto invocar. Sentí que el fuego no quería destruirnos, sino marcarnos. Éramos antorchas vivas, selladas para un propósito que aún no comprendía. Cuando el incendio invisible cesó, quedamos exhaustas, respirando como si hubiéramos corrido hasta el borde del mundo. El claustro estaba intacto, ni una brizna de humo, ni un ladrillo quebrado, pero en nuestros ojos brillaba una ceniza interior que ya no podía apagarse. Esa noche, al mirarme en el reflejo de la ventana, vi la marca del fuego en mi piel, una línea roja en mi cuello, como un beso ardiente, y supe que no era la única. El convento ya no era de piedra ni de votos, era de fuego, y cada una de nosotras ardía como parte de un sacrificio que apenas comenzaba. Capítulo 13. El pacto en la penumbra. El convento olía a ceniza invisible, aunque ninguna piedra estaba quemada. Cada rincón guardaba la huella del fuego prohibido que nos había consumido la noche anterior. Caminábamos como sombras, con la piel marcada y los ojos brillando de fiebre. Yo sabía que algo más se avecinaba. Lo que habíamos invocado ya no se conformaba con gemidos. Quería un pacto. Esa medianoche, mientras las campanas callaban, fui llamada a la sacristía. No supe si fue por la voz de la Madre Superiora o por un susurro que se coló en mis sueños. Llegué con las manos temblando, y allí la encontré, de pie, con el báculo entre los dedos, el rostro demacrado y húmedo de sudor. A su alrededor, varias hermanas formaban un círculo, sus labios moviéndose sin sonido, como si repitieran en silencio la palabra prohibida. «Ya no podemos negarlo», dijo la Madre Superiora, con un tono que no era del todo suyo. «Lo que arde entre nosotras no viene de Dios, pero tampoco del demonio. Es algo más, algo que exige entrega». La miré horrorizada, buscando un resto de disciplina en sus ojos, pero solo encontré deseo disfrazado de revelación. Ella extendió el crucifijo ennegrecido, el mismo que había llorado sudor y fuego, y lo colocó en el centro del círculo. La madera palpitaba como si fuera carne viva. «Debemos elegir», continuó, «o lo rechazamos y morimos puras, o lo aceptamos y dejamos que nos transforme». Un murmullo recorrió a las hermanas. Algunas lloraban, otras temblaban de ansia. Yo no sabía qué responder. Sentía mi alma desgarrada entre el miedo y un anhelo secreto que me consumía. Entonces, la sombra alada apareció. No descendió desde el techo ni emergió del suelo, simplemente estaba allí, llenando la sacristía con sus alas manchadas y sus ojos que brillaban como carbones. Su voz, grave y dulce, nos atravesó a todas. «No vine a robar vuestra fe, vine porque me llamasteis. Yo no os poseo. Sois vosotras quienes me ofrecéis vuestra voz. Solo falta un gesto, un pacto sellado por el gemido de todas». La Madre Superiora se arrodilló de inmediato, y su grito fue el primero, un gemido que no escondía penitencia sino rendición. Las demás la siguieron, una tras otra,
hasta que el círculo entero vibraba con un coro salvaje. Yo permanecí en el centro, con el crucifijo palpitando ante mí. Sabía que bastaba con pronunciar la palabra prohibida una vez más para sellar el destino de todas. Mis labios ardían por hacerlo, pero mis lágrimas se mezclaban con el temblor. El ángel caído me miró directamente. Sonrió, con una ternura que era más cruel que cualquier amenaza. Tú eres la llave. Decide. Mis manos se alzaron sobre el crucifijo. El silencio se quebró en mi garganta, y el gemido más largo de mi vida escapó de mí, sellando algo que ya no podía deshacerse. El pacto estaba hecho, y supe, con un escalofrío, que el convento ya no pertenecía a nosotras, ni a Dios. Capítulo 14. La última oración. El convento entero había cambiado de rostro. Ya no era un refugio de votos, sino un templo de susurros, jadeos y miradas encendidas. El pacto en la sacristía lo había sellado. Lo que alguna vez fue casa de Dios ahora latía al ritmo de nuestras voces prohibidas. Esa noche, la Madre Superiora reunió a todas en la capilla mayor. El crucifijo ennegrecido reposaba sobre el altar, palpitando como un corazón vivo. Sus grietas exhalaban un vapor rojo que olía a hierro y a deseo. Ella alzó los brazos y, con una voz quebrada, anunció: ha llegado la última oración, la que abrirá la puerta definitiva. Un escalofrío recorrió mi piel. Las hermanas se arrodillaron en círculo, sus labios ya temblando en un murmullo febril. Yo me quedé de pie, con el corazón desbocado. Sabía que mis gemidos habían sido la llave desde el inicio, y que esta vez no habría marcha atrás. El ángel caído apareció entre nosotras, más imponente que nunca. Sus alas manchadas se extendieron hasta rozar los vitrales, que comenzaron a sangrar luz carmesí. Su voz retumbó en las bóvedas. La puerta se abre con el gemido que no tiene final. Conviértete en ofrenda, y el cielo sabrá que lo has traicionado. Las hermanas comenzaron a repetir la plegaria prohibida, cada una gimiendo como si la carne se les desgarrara y se les elevara al mismo tiempo. El coro era tan fuerte que las piedras vibraban. Yo sentí que mi propio cuerpo se deshacía, que cada hueso se convertía en campana, cada suspiro en un incendio. Caí de rodillas. La oración se desbordaba en mí, y el gemido que nació no era humano, era un rugido prolongado, mezclado con placer y llanto, que atravesó la capilla como un rayo. El crucifijo explotó en astillas ardientes, y de su interior emergió un resplandor oscuro que cubrió todo. El suelo tembló, las columnas se agrietaron, los vitrales dejaron escapar figuras que no eran ángeles ni demonios, sino algo intermedio, sombras con alas que lloraban y reían al mismo tiempo. El convento entero se transformó en un cuerpo vivo, latiendo con cada uno de nuestros gemidos. La Madre Superiora, poseída por un fervor brutal, gritó: entregaos, no hay regreso. Yo, ahogada en lágrimas y deseo, comprendí que mi voz ya no me pertenecía. El gemido final se prolongó hasta perderme en la penumbra, y con él, las puertas invisibles se abrieron de par en par. El último rezo había sido pronunciado, y lo que aguardaba más allá ya había puesto un pie dentro del mundo. Capítulo 15. Epílogo. El eco eterno. El convento ya no existe. Sus muros se derrumbaron aquella noche en que la última oración abrió una grieta imposible en el cielo. Sin embargo, las piedras rotas aún guardan un calor oscuro, como brasas enterradas que nunca se apagan. Los viajeros que cruzan las montañas aseguran que, al pasar cerca de las ruinas, sienten en la garganta un temblor extraño, como si un gemido quisiera escapárseles sin razón. Yo sigo aquí. No sé si soy la misma que un día vistió el hábito con inocencia, o si me convertí en la sombra que ahora vigila este lugar. Camino entre escombros que respiran, y cada noche, cuando el viento roza las grietas, escucho el coro de las hermanas. No quedaron cuerpos, no quedaron nombres, solo voces, voces que gimen, que suplican, que repiten sin descanso la plegaria prohibida. El ángel caído nunca se marchó. Lo siento en cada rincón, como un aliento pegado a la piel.
A veces lo veo posarse sobre las ruinas del altar, con las alas abiertas, contemplando el mundo con un gozo cruel. No necesita mostrarse más, está en nosotras, en cada eco, en cada temblor de piedra. Dicen los pastores que si alguien se atreve a entrar al claustro en ruinas a medianoche, escucha un murmullo que comienza siendo oración y termina en un gemido que hiela la sangre. Algunos caen de rodillas, otros huyen despavoridos, pero todos, sin excepción, regresan marcados. En sus sueños repiten la palabra que nunca debieron conocer. Yo intento resistir, pero cada vez que guardo silencio demasiado tiempo, la voz vuelve a nacer en mí. Mi gemido se mezcla con el viento y despierta a las piedras. Entonces el convento entero respira otra vez, vivo, ardiente, como si nunca hubiera caído. No sé cuánto tiempo más permaneceré aquí, quizá para siempre, quizá hasta que alguien más se atreva a pronunciar la oración y libere lo que aún late bajo estas ruinas. Solo sé una cosa, lo que comenzó con un manuscrito escondido no terminó en el fuego. Sigue vivo, multiplicado en ecos. Y cada vez que el viento sopla entre los montes, lleva consigo un sonido húmedo, inevitable, como un secreto que no puede callarse, el eco de una monja que gemía en cada oración prohibida.